Los derechos. Agradezco su participación a esta nuestra acostumbrada plática de los lunes. Como sabemos, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tenemos un programa de capacitación permanente que busca, entre otras cosas, abrir el diálogo y la reflexión en este tenor. Contamos hoy con la presencia de la doctora Roxana de Jesús Ábalos Vázquez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro y nos acompaña hoy para darnos el tema, la perspectiva de género en las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos. Para darle la bienvenida, está con nosotros el presidente de nuestra comisión, don Juan José Cepeda Bermúdez, a quien dejo el micrófono. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la doctora Roxana de Jesús Ábalos Vázquez que el hecho de que esté hoy con nosotros. Ella es una colega muy querida, es ex-ombudsperson de Querétaro, pero sobre todo las muestras de amistad, de solidaridad, de compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos, pues la hace muy cercana a esta comisión de Chiapas. Como ya dijo la maestra Mariana, ella es estudiosa del derecho, su trabajo ha aportado a la perspectiva de género en las diferentes actividades públicas del estado de Querétaro. ¿Sí? Bienvenida, doctora Roxana. Valoramos enormemente tu generosidad de sumarte a los eventos en el marco de la celebración de los 30 años de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas. Asimismo, pues doy la bienvenida a quienes están conectados a las redes sociales. Agradezco a todas y todos por su participación. Estas pláticas de los lunes son ya un distintivo de la Comisión de Chiapas y bueno, siempre son enriquecedoras, ¿sí? Nos permiten intercambiar información, actualizar conocimientos, compartir nuestras propuestas, líneas de trabajo y experiencias en la tarea profesional que tenemos en la promoción y defensa de los derechos humanos. En el caso del diálogo de hoy, pues habremos de ver el tema de género como elemento de análisis transversal, lo cruza todo. La perspectiva de género va mucho más allá de lo que se impregna en la narrativa política o lo que se plasma en los documentos institucionales. Ya escucharemos a la maestra Roxana. La perspectiva de género, pues es una forma de vida, es una mirada que permite identificar en todos los espacios las desigualdades y bueno, a partir de ellas, construir soluciones nuevas a la realidad que caracteriza a nuestra sociedad y que ya la conocemos. ¿Sí? Estoy seguro que la doctora Roxana nos hablará de la importancia que esta perspectiva de género tiene, es decir, que permee en los documentos resolutivos que emitimos los organismos públicos de derechos humanos. En todo el proceso no jurisdiccional, en el análisis de la información recabada, es fundamental que esté presente este enfoque tan sensible a las diferencias estructurales que vivimos. Debe ser un elemento central en el diseño y elaboración de nuestras recomendaciones. Yo les invito a que identifiquemos la oportunidad que significa revisar todo pronunciamiento bajo una mirada crítica, a la luz de la perspectiva de género
y también a tomar en cuenta las tendencias actuales del derecho internacional en materia de protección a las mujeres. Es nuestra responsabilidad construir un mundo libre de violencia para las mujeres y niñas. Y quiero pues reiterar que desempeñar nuestra tarea de servicio público con apego a derecho es una obligación pues marcada en la ley, pero debemos hacerlo a la vez con perspectiva de género, porque ello es contribuir a hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos. Sean bienvenidos. Todo nuestro afecto y gratitud a la doctora Roxana. Muchas gracias, presidente. Perdón, para comenzar nada más, me permitiría leer brevemente la semblanza de la doctora Roxana y ya dejo el espacio para que pueda comenzar con esta ponencia. Muchas gracias, doctora. La doctora Roxana es licenciada en Derecho, egresada de la ENEP, hoy FES Acatlán, de la UNAM, titulándose con mención honorífica. Es doctora en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la UNAM y obtuvo el grado con mención honorífica. Lleva 30 años impartiendo las asignaturas de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado en el nivel licenciatura en diferentes universidades públicas y privadas. Por 10 años impartió las asignaturas de Derecho de los Tratados de Derecho Comparado en el posgrado de la FES Acatlán en la UNAM. Y actualmente es profesora de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene diversas publicaciones sobre temas de su especialidad y ha dictado conferencias sobre temas de derechos humanos y de derecho internacional público en universidades públicas y privadas. Trabajó 10 años en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM como abogada asesora y después como defensora adjunta, promoviendo y defendiendo los derechos universitarios. Del 12 de febrero del Estado de Querétaro, y hoy nos dictará esta plática llamada La perspectiva de género en las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días, maestro Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Muchas gracias por la invitación y por permitirme saludarles a los buenos amigos de Chiapas, aunque sea por este medio y desde Querétaro, ¿no? Agradezco realmente esta invitación para platicarles sobre un tema que, aunque se habla mucho de él, realmente a veces no se sabe qué es, y que fundamentalmente en el sistema jurisdiccional y en el no jurisdiccional de derechos humanos debe estar presente. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco, digo, el tema da como para llevarnos un semestre hablando de ello, ¿verdad? Pero muy resumidamente, vamos a hablar del tema relacionado precisamente con el género, con lo que es la perspectiva de género y algunas situaciones, casos que vimos en la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y que tuvimos en todos, obviamente, aplicar el tema de la perspectiva de género y cómo de no haberlo hecho los resultados hubiesen sido diferentes, ¿no? Entonces, si gustan, podemos empezar agradeciendo nuevamente a los buenos amigos de Chiapas por esta invitación y por permitirme compartir con ustedes las experiencias que tuvimos acá en Querétaro. Muchas gracias, Juan José. Un abrazo muy afectuoso. Entonces, si gustan, podemos empezar compartiendo la pantalla. Muchas gracias. Vamos entonces a la siguiente, por favor, a la siguiente presentación. Lo que vamos a hablar es del género. Había puesto los casos y luego la perspectiva de género. Vamos a hablar primero lo que es el género, luego la perspectiva de género y luego nos vamos a enfocar en los casos que se plantearon por ahí, ¿sí? En la siguiente, por favor. Como sabemos, el género es una categoría que ha sido utilizada para analizar cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Siguiente, por favor.
el concepto de género alude, dice, a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Estas formas van variando de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, aunque hablemos de género, no es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de la diferencia de hombres y mujeres a principios del siglo XX, en donde ninguno de nosotros hubiéramos estado presente en esa situación, y lo que son 100 años después. Aun cuando hay esas diferencias en una sociedad patriarcal, son mucho menores o van cambiando más bien conforme va variando esta sociedad, ¿no? El siguiente, por favor. En 1968, el psicólogo Robert Stoller afirmó que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino las expectativas sociales, ritos, costumbres y experiencias que se ciernen sobre el hecho de haber nacido mujeres y hombres. La cuestión aquí es, por ejemplo, ¿qué se espera socialmente que debe hacer una mujer? ¿Qué se espera socialmente que debe hacer un hombre? Pero además de todo, no es lo mismo esa expectativa social en una comunidad indígena, en una población reducida o en una gran urbe. Cambian precisamente todas estas expectativas sobre lo que se espera de cada uno de los dos sexos, ¿no? Siguiente, por favor. Esta observación que hizo Stoller permitió concluir que la asignación y adquisición social de la identidad sexual es más importante que la carga genética, hormonal o biológica que los seres humanos traen consigo al nacer. Esto significa que las relaciones sociales entre los sexos se pueden desnaturalizar y se va creando un ideal de lo que deben ser los hombres y de lo que deben ser las mujeres. Y bajo ese ideal generalizado, nos evalúan a unas y a otros. Por ejemplo, pensar que un varón llore o que un varón exprese sentimientos, entonces luego se le estigmatiza, señalándole con términos bastante homofóbicos, ¿no? Es maricón y algunos más feos. Y si una mujer se sale del esquema de lo que debe ser una dama bien vestida, hablando siempre de manera correcta, cordial, dirigiéndose a las personas, aguantando todo lo que le dicen, entonces ya no se le estigmatiza y se le empieza a calificar con diversos adjetivos bastante misóginos, en donde a final de cuentas es la forma de reprochar que cada uno de esos dos grupos no se comportan conforme a ese estereotipo que ha sido establecido, ¿no? Por esta cuestión. Entonces, siguiente, por favor. A partir de este descubrimiento, se empezó a comprender que la identidad de las personas y su posicionamiento social provienen de las representaciones y significados culturales atribuidos a la masculinidad y a la feminidad, así como de los principios sexistas incorporados en las reglas de funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, que a final de cuentas también es parte de que esos roles de género precisamente han sido todavía reforzados por las propias instituciones, ¿no? Veamos la siguiente. Así tenemos, por ejemplo, las diferencias entre lo que es el sexo y el género. En el sexo hablamos de diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas, cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres y mujeres, mientras que en el caso del género estamos hablando de conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello se elaboran los conceptos de masculinidad y feminidad que determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres.
con el sexo se nace con las características que son universales e inmodificables, que ahora también, por ejemplo, bueno, se da la circunstancia de que pueden irse siendo modificadas, ¿no? En el caso del género, dice, son construcciones socioculturales que pueden modificarse dados que han sido aprendidas. Vámonos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí se hace en relación entonces al género una división de lo que los hombres y las mujeres pueden hacer y qué parte les corresponde. Por ejemplo, a los hombres se les permite y es bien visto su participación en la vida pública. Las mujeres solo en la vida privada. Siguiente, por favor. En esta división, precisamente, de la vida pública, en donde los hombres pueden participar, se refiere precisamente a la esfera que se produce el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Ahí están excluidas las mujeres. La participación de los hombres en la esfera pública y las decisiones de Estado, los intercambios del mercado, el tener bienes, la propiedad privada, un rol productivo, pero en cambio en la vida privada que está dirigido o que están en lo que están las mujeres catalogadas, dice, se refiere al espacio donde se satisfacen los intereses particulares de las personas y las familias, que las mujeres son salvaguardas precisamente de ese espacio privado, ¿no? La subordinación a la autoridad masculina y el estatus jurídico diferente a los hombres. Su rol es reproductivo y de apoyo precisamente a los hombres, ¿no? Y en este tema, la invisibilización de ese trabajo que hacen las mujeres en el rol privado, en donde no reciben un sueldo, en donde la situación es como si el trabajo doméstico, el trabajo en casa, fuese algo sin importancia por el cual no debía quejarse una mujer, ¿no? Entonces, recuerdo todavía había anuncios allá de la década de los años 50 en donde se señalaba que las señoras debían estar listas y preparadas para cuando llegaran a sus esposos, y promovían una serie de artículos publicitarios, artículos comerciales más bien, encaminados a embellecer a las mujeres para que una vez que terminado el trabajo doméstico, entonces estuvieran bellas, sonrientes, perfumadas para cuando llegaran sus esposos y fueran el oasis de descanso de los señores, sin tomar en cuenta tampoco las necesidades de las mujeres en ese ámbito, el desgaste, ese rol reproductivo que tanto trabajo genera y que no es reconocido ni comentado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué se hace esa división? ¿Cuál es el fundamento de esta explicación? Según los padres de la filosofía política moderna, estriba en la diferencia de la naturaleza humana femenina, cuyas cualidades reproductivas la acercan al mundo de las emociones y al cuidado de la familia, distanciándola del mundo de la razón, el interés y el bienestar colectivo. ¿Observan ustedes el estereotipo? O esos estereotipos en donde las mujeres somos emocionales que los hombres no sienten, los hombres no pueden manifestar emociones. Justamente ese es el problema, en donde te relego a la parte privada porque tu mujer no tienes la capacidad de razonar, no tienes la capacidad de tomar decisiones porque las emociones te dominan. Y todavía no ha mucho tiempo escuchaba, por ejemplo, comentarios de varones en donde señalaban, ay, déjala, está en su periodo, como una forma no solo desprestigiar, sino de minimizar y de discriminar lo que es una persona, porque al final de cuentas somos personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, acuérdense, por ejemplo, también que las mujeres en México no votamos hasta la década de los 50. ¿Y por qué razón? Aunque
la norma era neutral en la Constitución y decía, o sea, no decía las personas, pero ciudadanos, y en ese en el lenguaje incluyente que vamos a ver, en ciudadanos se incluían a todos. Entonces, aparentemente podemos votar, pero no podemos votar. Las mujeres no podían votar porque justamente ¿cuál era el argumento? Que éramos manipulables, que nos dejábamos llevar por las emociones y que en un momento dado, aquí manejaban la cuestión de la religión, nos podían manipular las iglesias para en un momento enfocarnos a lo que conviniera a grupos en eso. Esa parte de no reconocer la individualidad de las personas y de las mujeres en este caso en particular, ha sido justamente todo el tema, y no de ahora, desde el siglo XIX, en donde todos esos grupos de mujeres luchadoras sociales, que a muchos les costó la vida, para que pudiéramos nosotras al día de hoy gozar de los derechos que tenemos y que tengamos que seguir habiendo camino para las futuras generaciones en esto, ¿no? En un tema de igualdad. Las sociedades modernas, siguiente por favor. Las sociedades modernas han construido un imaginario que segmenta la participación de mujeres y hombres en la sociedad, afectando inequitativamente su acceso a las oportunidades y a la disposición de recursos materiales, ya sea tierra, maquinaria, créditos, capital, y no materiales, capital cultural, derechos y autoridad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, vale la pena citar esta Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 2015, en donde nos hace en 2 párrafos nos hace un resumen prácticamente de esta cuestión. Dice, la discriminación contra la mujer sobre la base de los estereotipos de género, la estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y la violencia basada en el género que afectan particularmente a las mujeres tienen efectos adversos sobre la capacidad de estas para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad con los hombres. Independientemente del aspecto anterior que habíamos mencionado en relación al acceso de oportunidades y disposición de recursos materiales y no materiales, el acceso a la justicia, que es de lo que vamos a platicar, justamente ha señalado, o sea, estos estereotipos de género y además de todo, en el imaginario masculino, y digo, bueno, no quiero decir todos porque entonces hablaría de una falacia de generalidad, pero en ese imaginario colectivo masculino en donde se establece que las mujeres son inferiores a los hombres. Entonces, eso precisamente ha generado que el acceso a la justicia para las mujeres haya sido tan complicado y muchas veces ni siquiera acceso. ¿Por qué? Porque se han justificado las violencias contra las mujeres en función de los estereotipos. O sea, ¿por qué iba vestida así? ¿Qué hacía a tales horas de la noche en la calle? ¿Por qué no le iba acompañando un familiar? Llevaba una vida sexualmente activa, entonces calificada como inclusive en algunos casos de prostitución. Entonces todos esos, cuando entendemos que todos esos estereotipos forman parte de ese imaginario cultural que afortunadamente va cambiando o está haciendo cambios, pero que ha ido formando. Entonces, a la hora de administrar justicia, ya fueran varones o mujeres, resulta que estaban basados en esos estereotipos. Entonces, ¿cuál justicia? Cuando entonces no se estaba valorando que se había cometido un delito contra una persona, sino que se estaba justificando en un tribunal que justamente se cometieran esas violencias, en lugar de dar una pena justa en razón
de la gravedad del delito, lo que se hacía era justificarlo. Y ustedes pueden recordar, por ejemplo, o bueno, no están muy jóvenes, pero algunos que somos como un poco más grandes, cuando era estudiante de Derecho, allá por 1980, había como en las excluyentes de responsabilidad penal, por ejemplo, la emoción violenta. Creo que todavía está en el Código Penal, pero ahora la manejan en el caso de si es temas de violencia familiar, no hay excluyente, pero en esa época sí. Si un hombre encontraba a su mujer con otro varón y la mataba, había una excluyente responsabilidad para él. Entonces dice uno, espérenme, ¿de qué se trata? ¿Y que si una mujer encontrara a su marido con otra mujer y comete el mismo, le iba a ser una excluyente responsabilidad? Parece que no. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo a final de cuentas efectos adversos sobre la capacidad de estas para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad con los hombres? La siguiente, por favor. Además, en la misma recomendación, la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o diferente forma que a los hombres y otras mujeres. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de mujer menor de edad, de grupo indígena, en situación de pobreza, en una comunidad. O sea, no es lo mismo como pueda defenderse a esta persona de aquella que se encuentra en otra situación diferente. Entonces, esto es lo que se tiene que tomar en consideración justamente en los temas de justicia, ¿no? Siguiente. Las causas de la discriminación interseccional o compuesta pueden incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y o maternal, la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales e intersexuales. Entonces, como ustedes comprenderán, en todos estos factores, la siguiente, por favor, interseccionales dificultan a las mujeres pertenecientes a estos grupos el acceso a la justicia. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo podemos apoyar o cómo resolver este tema? Pero además no son solo estos factores. La siguiente, por favor, dice, otros factores que entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia incluyen el analfabetismo, la trata de mujeres, los conflictos armados, la búsqueda de asilo, los desplazamientos internos y la apatridia, o sea, las mujeres que no tienen nacionalidad, las migraciones, las mujeres que encabezan hogares, la viudez, las que viven con el VIH-Sida, la privación de libertad, la penalización de la prostitución, el alejamiento geográfico y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos. Si vamos a la siguiente, por favor, entonces, como vemos, esa construcción social del género es equivalente a la desigualdad. ¿Y qué es lo que entonces han hecho precisamente todas las, todos los grupos de feministas, los grupos de derechos humanos y demás? Justamente trabajar en algo que se llama la perspectiva de género. Con esta construcción social, o sea, el género, o sea, está dividido en hombres y mujeres, nada más. ¿Y las personas de la diversidad sexual? Y las niñas, y además de todo, invisibilizan, como dicen, invisibilizan medio planeta. ¿Sí? Entonces, la perspectiva de género lo que está haciendo es justamente visibilizar, darles un lugar como personas que gozan de derechos y que en consecuencia tienen derecho en pie de igualdad al acceso a la justicia con los varones. Si vamos a la siguiente, vamos a hablar entonces un poco de la perspectiva de género. Y aquí es interesante y muy recomendable el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya va a tener una segunda edición del año 2020. Pero también hay que ver esa recomendación general 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW del 2015.
Vamos a la siguiente, por favor. Veamos primero qué es la perspectiva de género. Dice, es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan más que por su determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Siguiente. Analizar una situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Ayuda a comprender más profundamente no solo la vida de las mujeres, sino también la de los hombres y las íntimas relaciones que se establecen entre ambos. Cuestiona los estereotipos con que somos educados. Abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Siguiente, por favor. El empleo entonces de esta perspectiva nos permite solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres y además plantea la necesidad de, siguiente por favor, diversas acciones. ¿Cuáles? La redistribución equitativa de las actividades productivas y reproductivas entre los sexos, la justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente de los relacionados con la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de personas enfermas y las tareas domésticas, modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad y el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. Inclusive, al día de hoy, si ustedes observan, en esa parte de las desigualdades y lo que queremos justamente es la valoración de los distintos trabajos, pero vean ustedes, por ejemplo, a las personas que se dedican a, dijéramos, a la cocina. En el caso de un varón se le llama chef y en el caso de las señoras no es la chef, es la cocinera. En el caso, inclusive en las universidades, se nota. Vean ustedes a los estudiantes, hablan al profesor como profesor, maestro, y a la profesora se dirigen a ella como la Miss. Entonces, ¿qué no es igual el trabajo? A la costurera, a la que se dedica en esto, si es mujer es costurera y si es hombre es diseñador. Yo me explico cómo a final de cuentas al día de hoy siguen perpetuándose esos estereotipos y esos estigmas en donde el trabajo igual de mujeres y hombres no se valora igual. Entonces, en esto, justamente con la perspectiva de género, hay que modificar esas estructuras, pero hay que concientizar, porque inclusive los estudiantes llegan a la universidad y dicen, oiga, Miss, a ver, y aquí lo interesante es decir, a ver, ¿y qué al profesor le dices, mister? Y luego la carcajada, no, claro, es profesor. ¿Y por qué la profesora no es profesora? Es Miss. Es de cariño. Eso de cariño no es de cariño, es perpetuar una situación de discriminación y de desigualdad. Luego veo a veces en redes sociales que la gente se queja o bueno, critican a la profesora que establece, soy la doctora fulana, no la Miss. Dicen, ay, digo, hay formas de decir las cosas, pero también aquí hay una razón, ella tiene una razón. A final de cuentas se está dando un trato discriminatorio hacia ella como mujer profesora. No se le está reconociendo su capacidad en igualdad con los varones. Entonces, hay que ir concientizando que a final de cuentas cuando tratamos a las personas, debe ser en ese plano de igualdad. Y eso es lo que busca la perspectiva de género. La siguiente, por favor. La importancia de la aplicación de la perspectiva de género en los estudios sociales radica en las posibilidades que brinda para comprender cómo se produce la discriminación a las mujeres y las vías para transformarlas. Es de lo que estamos hablando, ¿sí? Inclusive, la cuestión es, a ver, pensando luego en las oficinas, díganme si no, y yo espero que, yo creo que ayer en la comisión, en las comisiones no pase, pero por ejemplo, en las instituciones públicas o privadas, el jefe o la jefa le pide no a la secretaria a veces, o sea, si no hay la secretaria, pero le pide a una mujer, tráeme un café. No se lo pide un hombre.
O sea, ¿por qué está interiorizado que la mujer está hecha para servir a? Entonces, esto justamente de lo que se trata es ir observando todas estas diferencias que se presentan de manera hasta inconsciente, y hay que irlas concientizando, hay que irlas visibilizando primero para concientizarlas y cambiarlas, sobre todo por un trato de igualdad con las personas, ¿no? Vamos a la siguiente. A nivel internacional, nada más me estoy enfocando en este punto. Digo, no quiere decir que sea lo único, hay mucho más, pero en particular sobre el tema de justicia a las mujeres. La Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, del 3 de agosto de 2015, y hace referencia esta recomendación a lo que implica incorporar la perspectiva de género en la impartición de justicia jurisdiccional y no jurisdiccional. Y ese es a nivel universal, pero a nivel regional tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención Belém do Pará, del 19 de junio de 1994, ratificada por México en 1998 y que estableció un mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, MESECBI, en el año 2004. Pero aquí entonces, para hablar justamente de perspectiva de género, en resoluciones de los organismos públicos de derechos humanos, vamos a hacer la referencia, porque me parece muy completa, a ese protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace referencia a la perspectiva de género. Me parece bastante completo y sobre todo aplicable obviamente en aquellas situaciones de resoluciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Vamos a la siguiente, por favor. Ese protocolo introdujo la perspectiva de género como una herramienta en la administración de justicia. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, para que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales fungieran como uno de los mecanismos primordiales para que acabar con la condición de desigualdad prevalente entre hombres y mujeres, eliminar la violencia contra mujeres y niñas, proscribir toda forma de discriminación basada en el género, erradicar los estereotipos, los prejuicios, las prácticas y los roles de género que limitan el pleno ejercicio de los derechos de las personas, en particular de las mujeres, niñas y de las minorías sexuales, porque además este protocolo de perspectiva de género no solo se aplica para mujeres, se aplica para todas las personas, para evidenciar esas diferencias y que realmente el acceso a la justicia sea en circunstancias de igualdad con todos, ¿sí? Siguiente, por favor. Se establece en ese protocolo cuestiones mínimas, dice que las operadoras y los operadores jurídicos deben tener en cuenta para estar en condiciones de identificar los impactos diferenciados que puede producir la categoría de género en el litigio. Y vamos a ver un poco más adelante esta cuestión de los impactos. Tienen relevancia en diferentes momentos del análisis de una controversia, y habrá asuntos en los que todos los elementos resultan pertinentes, en otros se requieran solo alguno de ellos, ¿no? Siguiente, por favor. La Suprema Corte de Justicia ha destacado que lo fundamental no es el género de las personas que participan en la controversia, sino la verificación y el reconocimiento de una posible situación de poder, esto es fundamental, o el contexto de desigualdad basado en el sexo, las funciones del género o la orientación sexual. Lo relevante es que la perspectiva de género se utilice en aquellos casos en que, con independencia del género de que se trate y de que lo hagan valer las partes, se advierta una condición de desigualdad que haga necesario como una forma de equilibrar el proceso que se juzgue bajo tales parámetros. Y es lo que hacemos en las comisiones. En las comisiones de derechos humanos lo que observamos primero es la situación que existe, si hay una existencia de una situación de poder, hombre, mujer, jefe subordinado, padres a hijos, madres a hijas. Entonces, y ese contexto de desigualdad basado precisamente en sexo, funciones de género o la orientación sexual.
Vámonos a la siguiente. En el amparo directo 52, diagonal 2015, del 3 de mayo del 2017, la primera sala estableció que la perspectiva de género exige formular algunas preguntas básicas que impactarán la forma en que se construye la verdad detrás de un asunto. ¿Cuál fue el daño? ¿Quién lo cometió? ¿Contra quién se cometió? ¿Cuál fue su impacto específico y diferenciado? O sea, ¿cuál fue su impacto primario y secundario? O sea, no nada más es la mató. ¿En qué circunstancias la mató? ¿Cómo la mató? Ya venía ya venía dándose una relación de violencias en ese lugar. Y además de todo, porque aquí el tema también no solo nos referimos a los temas de organismos no jurisdiccionales y no jurisdiccionales como las comisiones de derechos humanos, las fiscalías. Aquí el tema fundamental es las fiscalías. También en la investigación de todo esto, porque, por ejemplo, luego se da la circunstancia de que se habla del homicidio de una mujer. La idea es calificarlo como feminicidio, pero justamente para identificar todo esto. Pero dice, pues no, no se revisa si la señora ya había hecho denuncias por violencia. No se revisa justamente todos los antecedentes que hay en relación justamente con este caso para determinar que a final de cuentas el llegar al homicidio de esa mujer vino acompañado de toda una se me fue la palabra, vino acompañado de todo un clima de violencia, o sea, de todas esas violencias que empiezan desde un insulto y terminan con la vida de la persona, y eso es lo que no se observa, y es por eso que en este amparo dice, hay que hacer notar todas estas circunstancias, ¿sí? La siguiente, por favor. Son 6 los elementos señalados por la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia y es identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes en la controversia. 2, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de advertir las situaciones de desventaja provocada por esta categoría. Aquí recuerdo, por ejemplo, el caso de una mujer que mató a su menor hijo. La fiscalía, en lugar de hacer la investigación de forma objetiva e investigar por qué razones que llevaron a esta mujer a esa situación, lo primero que manifestó fue, ni las bestias hacen eso con sus hijos. Ya hay un prejuicio, ¿sí? Entonces, justamente hay que desechar estereotipos, prejuicios de género para advertir situaciones de desventaja provocadas por esta categoría. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones siempre que el material probatorio sea insuficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género. O sea, no nos podemos quedar nada más con lo que nos dicen. Y creo que eso es lo que hacemos justamente en las comisiones. Es revisar a ver qué hizo la autoridad. Nada más se quedó con lo que estaba ahí, nada más observó una situación en donde se pone como responsable de su propia muerte a la mujer. ¿Por qué razones? O sea, ¿qué es lo que hizo la autoridad? Y eso es lo que a nosotros en las comisiones de derechos humanos nos interesa investigar. ¿Por qué? Porque si esa autoridad no hizo y no trabajó conforme a estos 3 puntos en primera, ahorita hay otros, entonces hay una violación de derechos humanos en perjuicio de, ya no solo de la persona que perdió la vida, sino de las víctimas indirectas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta. Aquí, por ejemplo, decimos la norma es general, abstracta, neutra. Sí, claro, pero ¿qué tan neutra lo es? O sea, estoy pensando, por ejemplo, hace algunos años, pues, hablo más o menos como de 1990, en los 90s,
Cuando, por ejemplo, los varones empezaban a cuidar de sus menores hijos y no les daban derecho a la guardería. Las guarderías solo eran para mujeres, que los varones no tienen el derecho de cuidar a sus menores hijos, y no solo el derecho, la obligación de cuidar a sus menores hijos. Si la mamá falleció, se separaron y el señor se quedó con su hijo, no tienen en un momento dado el derecho de, o por ejemplo la cuestión inclusive hasta de entrar en los baños con su menor hijo para cambiarlo, porque en el baño de varones no hay o no había la tabla para cambiar pañales. ¿Sí me explicó? Entonces dice, ahí qué pasa en estas circunstancias, es donde hay que observar. Dice, no, pues es que la norma no dice, no, pues entonces tenemos un problema en donde hay que cambiar esa norma y hacerla igual para ambos, ¿sí? Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, y los estándares de derechos humanos hablamos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos haciendo referencia no solo desde la Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamento filosófico político de todos los tratados internacionales de derechos humanos, sino de los tratados especializados de derechos humanos en todos los temas. Mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos, personas adultas mayores. Entonces, en esta circunstancia precisamente es revisar qué estándares no solo a nivel nacional tenemos, sino a nivel internacional. Evitar la utilización del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y a su vez procurar el uso del lenguaje incluyente. Vamos a la siguiente, por favor. De ahí que el protocolo establece obligaciones previas al análisis del fondo de la controversia, obligaciones específicas al momento de resolver el fondo de la controversia y obligaciones genéricas, obligación genérica sobre el uso del lenguaje a lo largo de la sentencia. Veamos aquí. En las obligaciones previas al análisis del fondo de la controversia, la siguiente, por favor. Hay que identificar si existen situaciones de poder, contextos de desigualdad estructural, contextos de violencia que evidencian un desequilibrio entre las partes en la controversia. Entonces, y en los casos que quiero comentar, se dieron precisamente algunas de estas situaciones. Siguiente. En las obligaciones específicas al momento de resolver el fondo de la controversia, aquí las obligaciones al analizar los hechos y las pruebas del caso, o sea, las premisas fácticas. Desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar la situación de desventaja. Analizar las premisas fácticas con sensibilidad sobre las múltiples consecuencias que tiene el género en la vida de las personas. Siguiente. La obligación genérica sobre el uso del lenguaje a lo largo de la sentencia, y aquí viene la exigencia, de argumentar y hacerse cargo de las desigualdades detectadas en la controversia usando un lenguaje incluyente y no invisibilizador. Evitar el uso de consideraciones basadas en estereotipos o prejuicios por cuestiones de género. Siguiente. Quien usa el lenguaje se cuestione si las palabras o frases empleadas excluyen o invisibilizan a un grupo de personas o si perpetúan situaciones de desigualdad. Siguiente. El uso del lenguaje incluyente o inclusivo se refiere a la responsabilidad de evitar invisibilizar a las mujeres, niñas y cualquier persona que se encuentre en una condición de vulnerabilidad por sus factores de identidad y características particulares. Esta forma de utilizar el lenguaje reconoce que las palabras son una herramienta importante para la construcción de la igualdad entre mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual, y que los cambios en su uso pueden modificar la manera en que percibimos la realidad. Antes, en la escuela que nos enseñaban, en el español, utilizábamos el los y se incluía todo, más bien se invisibilizaba, lo único que se visibilizaba era el género masculino. Entonces, aquí la cuestión es buscar, dice, esta cuestión de un lenguaje incluyente inclusivo. Y lo ideal, por ejemplo, es nombrarlas, visibilizarlas. Siguiente, por favor. La visibilización de las personas y sus características no solo se cumple al identificarlas, sino que implica nombrarlas. Igualmente, el lenguaje debe ser neutral, lo cual no debe entenderse como sinónimo del uso de sustantivos masculinos para hacer referencia a grupos mixtos en los que existen tanto hombres como mujeres.
Es fundamental nombrar a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual y recordar que aquello que no se nombra no existe y carece de representación. Por eso es fundamental el lenguaje incluyente. Y al hablar en términos, las personas, somos personas, ¿sí? Las personas. Entonces, y hacer referencia a ello, e inclusive también, o sea, es hacerlas notar, existen, son. Siguiente, y aquí vamos a lo que comentaba, la referencia a profesiones, cargos, oficios, etcétera, puede hacerse tanto en femenino como en masculino, utilizando el femenino cuando se trate de mujeres. Vean ahí, bueno, médico, médica, presidente, presidenta, arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera, profesor, profesora, técnico, técnica. Entonces, esto a final de cuentas se hace visible a las personas. La siguiente. Esta lo quise agregar porque me pareció muy simpático dentro de su importancia, ¿no? Dice, para comprobar si la frase está cargada de sexismo, podemos plantear el enunciado de manera inversa y verificar si la formulación en sentido contrario nos parece extraña. Por ejemplo, si en lugar de decir el señor Ramos y su hermosa mujer Laurita, decimos la señora Ramos y su hermoso hombre Carlitos. Esta formulación nos parece una frase cotidiana, ¿verdad que no? Resulta difícil pensar que sí, por tanto, claramente es una frase con sesgo sexista. Hace referencia a una persona como propiedad de otra y se refiere a ella con un diminutivo. Y es lo que les comentaba en relación a los profesores y las mises. Son profesores y profesoras, maestros, maestras, doctores, doctoras, ¿sí? Entonces, pregúntense ustedes en la escuela si le van a decir al profesor, mister, ¿verdad que no? Entonces, esto es lo que es una frase, o sea, esa es cargada de sexismo. La siguiente. La interseccionalidad, como ya lo habíamos hecho referencia, implica reconocer que la situación específica de una persona es afectada de manera distinta que de las otras mujeres u hombres de acuerdo con sus características particulares y que su invisibilización puede impactar negativa y desproporcionadamente a las personas que se encuentran por esos factores en una situación de mayor vulnerabilidad, desventaja o desigualdad. Adelante, por favor, la siguiente. Al resolver desde un enfoque interseccional, la siguiente, por favor. Debe prestarse atención a las condiciones de identidad y o características que generan determinadas afectaciones a una persona en específico dentro de la controversia. Estas características cambiarán de persona a persona, por eso cada caso es único. Dice, ay, es que es igual, no hay casos iguales, podrán ser similares, pero no son iguales. Cambiarán de persona a persona, pueden modificar sustancialmente la decisión adoptada y es indispensable identificarlas desde un inicio. Siguiente, por favor. De acuerdo con Women's Link Worldwide, este enfoque obliga a considerar que las experiencias de victimización forman parte frecuentemente de una cadena de actos discriminatorios en donde uno sigue a continuación de otros, lo que mencionábamos hace unos minutos. Por tanto, mediante el uso de un enfoque interseccional, se reconoce que las personas no experimentan la discriminación en abstracto, sino en un contexto social, económico, político y cultural determinado en el que se desarrollan y reproducen privilegios y desigualdades. Ahora veamos los casos, algunos casos que observamos y que me queda claro en el trabajo de las comisiones. Nos encontramos con esto y casos más graves, pero bueno, quise tomar estos ejemplos más bien para enfocar, porque hay algunas situaciones en que son tan sutiles que dice uno, ¿cómo determinarlos? ¿No? Sí, las siguientes, por favor. La siguiente. Antes que nada, algo que me gustó de la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia es que dice, el comité ha documentado muchos ejemplos de los efectos negativos de las formas interseccionales de discriminación sobre el acceso de la justicia, incluidos los recursos ineficaces para grupos específicos de mujeres. Siguiente.
las mujeres que pertenecen a esos grupos suelen no denunciar la violación de sus derechos a las autoridades por temor a ser humilladas, estigmatizadas, arrestadas, deportadas, torturadas, sometidas a otras formas de violencia contra ellas, incluso por los oficiales encargados de hacer cumplir la ley. Y aquí yo agregaría no solo las mujeres, los grupos de la diversidad sexual se encuentran también en esta situación. El comité ha observado también que cuando las mujeres de esos subgrupos plantean reclamaciones, las autoridades con frecuencia no actúan con la debida diligencia para investigar, enjuiciar y castigar a los perpetradores y o aplicar medidas correctivas. Vamos a la siguiente. Justamente, ya digo, para irnos más rápido, aquí estos casos en donde se presenta una situación, por ejemplo, una mujer en una comunidad indígena, es indígena, ella tiene bienes materiales, pero quiere presentar una denuncia porque un tercero está tratando de despojar. No puede denunciar ante fiscalía si no cuenta con el consentimiento del esposo. No habla español. Ahí sí requerimos de un traductor en su lengua. Y además la persona es adulta mayor. ¿Se fijan el tema de la interseccionalidad ahí? Entonces, pero a final de cuentas, entonces aquí, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, más bien es acompañar a la señora. Pero cuando la señora dijo, señora, la acompañamos, vamos a presentar la denuncia para esto. La señora dijo, no, no puedo. Necesito la anuencia de mi esposo. Si su esposo no daba la anuencia, no lo iba a hacer. O sea, ella misma en sí no quería actuar en contra de la voluntad de su esposo. Pero dice uno, ¿y qué hacemos en este caso? Bueno, tenemos que respetar también su voluntad y decirle, señora, estamos aquí para usted en el momento en que nos necesite. Y en el momento en que quiera ir a presentar la denuncia, estamos presentes para apoyarla ante la autoridad, ante la fiscalía. ¿Sí? Entonces, porque además de todo dice, bueno, yo quiero ayudarla, quiero hacer todo, sí, pero ¿puedo actuar en contra de su voluntad? ¿Sin su consentimiento? No, tampoco, porque es una persona adulta que sabe lo que quiere. O sea, o más bien, que sabe o que está más bien influenciada por su entorno y cómo creció, con la educación en la que fue, en los valores, en las costumbres en las que fue educada, pero no la puedo obligar. Lo que sí puedo hacer es estar ahí presente para cuando ella necesite, apoyarla, acompañarla, presentarle un traductor y que ella decida en esa parte. Otra situación, por ejemplo, una mujer de situación económica media, profesionista, una profesora, su superior, y no una, eran varias, superior inmediato varón ejerció una relación de poder contra ellas. Muy aparentemente invisibilizada la situación, pero generó una especie de acoso sexual y laboral que a estas personas les generó un verdadero problema de estrés. Ahora sí, como señala el protocolo de Estambul, de estrés postraumático. Hubo una recomendación, ahí se recomendó precisamente en contra de este director, porque además era un director de escuela. Y la cuestión aquí es que, digo, sí se hizo todo lo que tenía que hacerse de acuerdo en la recomendación. El problema ya fue después. A pesar de que se menciona a esa institución, lo que hicieron es mandar al profesor al órgano interno de control, luego nos parece bien, es parte de. Pero curiosamente el órgano interno de control no encontró violaciones. Y entonces, ¿dónde está la justicia? Aquí el tema entonces era la cuestión de que, de acuerdo con las reglas del órgano interno de control de la dependencia, o sea, no había habido una violación de derechos humanos, a pesar de existir las pruebas psicológicas de que
ese grupo de mujeres había padecido violencia y acoso sexual por parte por una situación de poder, porque además obviamente, aunque era una situación económica media, pues nadie quiere perder su trabajo en una situación donde económicamente estamos todos, como dicen, contando los centavos para que nos alcance, ¿sí o no? Entonces, vean cómo ejercía este varón la situación de poder. Pero además, todavía, y perdón que me sonría, la cuestión es que cuando se hace la recomendación, se publica en la página de la Defensoría, todavía este señor va y se queja contra la Defensoría y contra mí en particular, porque su nombre aparecía y estaba siendo publicado, perdón, pero en las violaciones de derechos humanos hay que hacer notar los nombres de las personas, ¿o no? ¿Quiénes son los violadores de derechos humanos? Aunque en esa circunstancia también dice uno, bueno, hay que poner, pero la cuestión es que, porque él se sentía afectado, sí, pero no por la actitud y el trabajo y las acciones que realizó que afectaron gravemente a otras mujeres. Y aquí precisamente el tema de las normas que no son neutrales precisamente y que desvalorizan y no están revisadas con perspectiva o no están revisadas con perspectiva de género, en donde invisibilizaron esa situación de acción de esta persona. Luego otro caso, el de una mujer menor de edad, ella fue adoptada, pero el problema es que en su familia de adopción, era víctima de violencia familiar muy fuerte, y tan fuerte que tuvieron que ponerla bajo custodia de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. La joven era una jovencita, aunque era menor de edad, era una jovencita, una adolescente, que se terminó suicidando. Y aquí la violación fue el hecho de que, bueno, si estaba bajo la protección de la Procuraduría de Niños, Niños y Adolescentes, ¿por qué no se hizo un seguimiento minucioso, cuidado, de los problemas que iba presentando esta persona, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí dice pretexto de que no hay personal, pues perdón, pero tú ves qué haces autoridad y resuelves el problema, porque aquí hubo un suicidio. Y sobre todo el hecho de que tenía que darse los seguimientos psicológicos a esta persona, y se hicieron, cuando tenían que hacerse, no sé si uno cada 15 días, se hicieron 2 o 3 veces al año. Entonces, ¿cómo a final de cuentas el hecho de invisibilizar, pues es como decir, pues es una jovencita, no es importante su caso, no es importante, es una persona. Se privó de la vida porque a final de cuentas todos los problemas que traía esta persona eran demasiados, no pudo con ellos. Pero la autoridad es responsable porque estaba bajo su custodia, no es porque la haya matado, es porque estaba bajo su custodia y no hizo el trabajo que debió hacer para justamente cuidar esta situación en esa perspectiva de género ni de interseccionalidad, revisar justamente los problemas de los que se iban presentando, las condiciones en que estaba las circunstancias y condiciones en las que se encontraba esta persona, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de otra mujer, estudiante universitaria, pero ella había llevado una relación sentimental y sexual con un profesor cuando estaba en bachillerato. Había una relación de poder, por supuesto que sí. El daño psicológico que se le generó a esta persona fue mayor, fue mucho, porque a final de cuentas para el profesor quizá era una relación superficial, era efímera, para ella no, y generó un verdadero problema psicológico a esta persona. Entonces hubo una recomendación en ese sentido, tomando en consideración, empezando que el profesor faltó a las reglas escolares, en el sentido de no involucrarse con menores. En segundo lugar, generar esa relación de poder de estira y afloja con una alumna y abusando en un momento dado de su juventud e inexperiencia.
Entonces, aquí precisamente en esa escuela no se había hecho nada en relación con el profesor. Hubo que recomendar y decir, a ver, espérame, si ya generó un daño a una persona, ¿cuántos daños no va a seguir generando esa persona a los demás? ¿Sí? Persona del grupo LGBT estigmatizada, ya empezando por ahí, maltrato por parte de los servidores públicos, negativa de la autoridad para que contraiga matrimonio. Aquí el tema era más complicadillo en el sentido de si emitimos recomendaciones, dije no las van a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Una iniciativa de ley. Y hablamos en la legislatura para que se modificara eso. Afortunadamente se dio el cambio. Digo, a regañadientes y así, no muy público y lo que quieran, pero se dio el cambio y entonces se modificó el Código Civil para permitir el matrimonio en personas de igual sexo. Pero fíjense cómo entonces ahí la ley no era neutra, aparentemente sí lo era, no, y no lo era porque señalaba el matrimonio hombre y mujer, totalmente discriminatorio de otro tipo de relaciones. Entonces, por eso se hizo esta cuestión, se resolvió más bien de esta manera. Otra persona del grupo LGBT estigmatizada por la libertad de expresión de una persona diputada. Un discurso de odio y hubo que recomendar. Curiosamente, el tema de la libertad de expresión siempre ha sido muy delicado, en el sentido de que si uno reprime antes, entonces estás violando la libertad de expresión de la persona. Por eso en la Corte Interamericana, Comisión Interamericana, lo que han señalado es déjalo que se exprese, más bien que se someta después a las consecuencias si generó un daño de haber expresado, ¿sí? Entonces, en esta circunstancia, lo que habíamos visto, dicen, bueno, es que realmente violación de derecho como tal no había en el sentido de que la señora podía expresarse. Pero era el tema sutil en donde dice, sí, pero si no se le dice, entonces va a seguir denostando esto, va a seguir, sobre pretexto de la libertad de expresión, va a seguir estigmatizando a un grupo. Entonces aquí lo que se hizo fue una recomendación muy respetuosa para la persona, para la diputada, en el sentido de señalar, tienes derecho a expresarte y tienes derecho a pensar lo que quieras, pero lo que no tienes derecho es a generar discursos de odio. Entonces, aquí la cuestión, obviamente la persona diputada se puso un poco enojada y dijo que iba a seguir haciendo y todo lo demás. Es más, dijo, no cumplo con la recomendación y preséntenme ante el Congreso del Estado. Se mandó al Congreso del Estado y el Congreso del Estado lo único que hizo fue mandarla al órgano interno de control. Entonces, ¿cómo a final de cuentas, a veces si no hay el apoyo general de toda la estructura gubernamental, no sirve? Digo, ya la siguiente elección pues ya no ganó, ¿verdad? Pero la cuestión es cómo a final de cuentas queda a medias un tema de resoluciones de derechos humanos cuando realmente la autoridad gubernamental no apoya a una institución de derechos humanos. ¿Sí? Y veamos los últimos dos casos. El siguiente, por favor. Estamos hablando del caso de un hombre que sufría violencia intrafamiliar. Él sufría la violencia intrafamiliar y fue estigmatizado por las autoridades. La violencia verbal por parte de la autoridad al momento de presentar su denuncia, en el sentido de que lo primero que le dijeron maricón, sí, por no decir más todo lo que le señalaron. Entonces, porque a final de cuentas, perdón, o sea, no solo las mujeres viven violencia, los hombres también la viven. ¿Sí? Y luego en el otro caso, el de una estudiante adolescente con discapacidad mental, tenía el derecho a estudiar en una escuela incluyente. La autoridad brinda escuelas especiales, o sea, todos los que están en estas mismas condiciones vayan a estas escuelas. Pero, pues, a final de cuentas, a nivel nacional, las reglas establecen que tengo derecho a estar en una escuela incluyente. Aquí se elaboró una recomendación porque inclusive se señaló a la autoridad, ya tienes escuelas incluyentes.
más bien inviértele más. Por ejemplo, hay escuela incluyente aquí en donde en un bachillerato conviven personas con discapacidad auditiva con muchachos que no tienen discapacidad. Entonces, perdón, a la hora de las clases, los muchachos con discapacidad auditiva sí toman clases con sus profesores especialistas en lenguaje de señas mexicano, pero a la hora de, fuera de ahí, para todos los eventos, para todo el recreo, honores a la bandera y todo, todos están juntos. Eso es inclusión. Entonces, en ese sentido, se emitió la recomendación y se tomó precisamente en esa perspectiva de género cuáles eran las circunstancias de cada una de estas personas. Digo, y casos hay más, pero me parecieron más más interesantes en ese sentido para poder hablar precisamente de esta situación de la perspectiva de género que se aplicó en todas estas situaciones. Y ya para concluir, sí, la siguiente, por favor. Estamos hablando, por ejemplo, que la legalidad, la progresividad, y me faltó agregar ahí la perspectiva de género, equivale al respeto a los derechos humanos. Entonces, creo que para todas y todos nosotros que estamos trabajando en una comisión, para todas y todos nosotros, estudiantes, profesores, profesoras, ahora sí digo yo, niñas, niños, adolescentes, para todas las personas, en el momento en que las autoridades actúen apegados a la legalidad, pero con perspectiva de género y progresividad, hablaremos del respeto a los derechos humanos, pero también cuando la ciudadanía visibilice y se haga consciente de que es la misma perpetradora también de violencias, ya no solo contra las mujeres, contra las niñas, niños, adolescentes, contra los hombres, contra las personas de la diversidad sexual, en el momento en que se haga consciente de esa situación y se decida cambiar a través de la educación, podremos vivir en una sociedad que respeta los derechos humanos. Muchas gracias, les agradezco. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esta charla, esta plática tan enriquecedora y que nos da este panorama tan amplio de la perspectiva de género, no solo en las recomendaciones, sino de manera general, ¿no? Y también de esas brechas de género existentes. Procederé a leer algunas preguntas, hay varias en el chat que tengo por acá ya acuñadas, pero por cuestiones de tiempo solo leeré 2 preguntas, si me lo permite, doctora. Sí, claro. Hay una por aquí que dice, en el caso de la violencia vicaria, ¿cuál puede ser la perspectiva o participación de los organismos públicos de derechos humanos en estos casos? Ok, a ver, si quiere mencionarme las 2 preguntas, y lo que podemos hacer, es, si quiere, darles mi correo electrónico, y si gustan mandarme sus preguntas, con todo gusto les mandamos una respuesta por correo electrónico. Si gustan tomar nota del correo, es avalos19631963@gmail.com. Excelente, doctora. Tomaríamos entonces el dato del correo y las preguntas que vayan vertiéndose en el chat, se las haríamos llegar de ese modo para que usted nos haga favor de analizarlas y, bueno, respondernos. Claro, no sé. y sobre todo en la pregunta que está haciendo referencia, a final de cuentas, todos los organismos públicos defensores de derechos humanos tenemos la obligación de aplicar la violencia de género, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? Ya me estoy atarantando, de aplicar la perspectiva de género, y esto implicaría observar todas las violencias, ¿sí? O sea, observar todas las violencias en el sentido 1, a ver, nosotros como oficinas de derechos humanos, como nuestra obligación es verificar que las autoridades hayan cumplido con sus protocolos, hayan cumplido con los principios de legalidad, pero hayan cumplido también con las perspectivas de género en las investigaciones que se hacen. Entonces, esto implica obviamente revisar lo que habíamos señalado, todas las violencias que se viven. ¿Recuerdan ustedes ese violentómetro ¿cómo se llama esto? Que sacó la CNDH? Bueno, ir investigando desde eso al principio, porque eso nos permitirá en un momento observar cuál fue la situación
para poder hacer una justicia, no venganza, justicia. Para poder hacer justicia es ir observando cuáles fueron las circunstancias o cuáles fueron las circunstancias en las que vivía la víctima. Todas esas circunstancias, incluyendo toda esa violencia, ¿sí? Que a final de cuentas, lo que nos importa aquí es determinar si hay violaciones o no hay violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad. Ese es el trabajo de los organismos públicos defensores de derechos humanos. No hacer la investigación de si la mataron o por qué la mataron, no. La investigación la tiene que hacer y es la facultad de la fiscalía o procuradurías todavía. Entonces, lo que nos interesa a nosotros observar a través de esa perspectiva, a ver, todo lo que investigaste, realmente investigaste, lo hiciste, esa violencia que se vivía esta persona, eso es lo que interesa, y hacerlo notar. O sea, a través de todas las pruebas, y ahí sí el organismo defensor de derechos humanos tiene que llegarse de todas las pruebas que sean necesarias, así las hayan presentado las partes o no. Por eso podemos hacer investigaciones de oficio, ¿sí? Revisando todo lo que sea necesario para determinar si hubo una violación de derechos o no. ¿Sí? Muy bien, doctora, gracias. Leo una más y ya, si le parece bien. Sí, claro. Dice, el enfoque de interseccionalidad también aplica para hombres que son víctimas de violencia. Por supuesto. Acuérdense que la perspectiva de género nació primero por un tema de mujeres, pero inclusive el protocolo de la Suprema Corte dice, no solo se aplica para mujeres, se aplica para todos, todas las personas, visibilizando cuáles son las circunstancias particulares de cada caso y haciendo justicia. De eso se trata. Entonces, se aplica a hombres, a mujeres, a niñas, niños, adolescentes, a personas de la diversidad sexual, a todas, todos, todes, como les quieran ustedes mencionar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, de lo que se trata es del derecho humano de todas las personas al acceso a la justicia, que no solo está en tratados internacionales de derechos humanos, sino inclusive nuestra constitución federal y las constituciones locales. Muchas gracias, doctora. Pues anotaríamos las preguntas y se las haríamos llegar al correo electrónico que nos proporcionó amablemente. A mí ya no me queda nada más que cederle la palabra a don Juan José Cepeda Bermúdez, que dará el cierre, la conclusión, y listo. Adelante, de presidente, por favor. Gracias. Gracias, maestra Mariana. Pues yo creo que todos coincidimos en el agradecimiento a la doctora Roxana por esta excelente exposición. Yo le agradezco muchísimo. No cabe duda que es una gran académica, tiene una gran facilidad para transmitir los conocimientos, pero sobre todo en este caso, yo creo que nos ha logrado sensibilizar y presentar claramente no solo todo lo que jurídicamente debe tomarse en cuenta, sino es esa parte tan importante de la sensibilidad que debe haber. Es decir, la perspectiva de género, ¿sí? Que nos lleve a observar, a identificar que sí existen desigualdades. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Sí? Porque las tenemos que presentar, las tenemos que visibilizar. Es un poquito como, perdón que yo tome un ejemplo de la salud, pero es como la persona que está enferma. Primero tiene que reconocer, ¿sí? Que hay una afectación en su organismo y atenderla. Y lo mismo en esta situación como sociedad, tenemos que reconocer, ¿sí? Que existe un problema estructural, ¿sí? Y que tenemos que visibilizarlo por todos los medios que sean posibles, ¿sí? Yo creo que esto
nos lo ha transmitido muy claro la doctora Roxana. Es decir, hay que visibilizarlo. No se preocupen si en algún momento dado, no sé, por ejemplo, en el tema del lenguaje, hubiera algún académico que nos insistiera en la pureza de la lengua española. Bueno, está bien. Sí, yo no voy a discutir la pureza de la lengua española. Lo que pasa es que hay algo ahí que lo sabemos todas y todos, ¿sí? Que es esa violencia estructural hacia la mujer y que si no actuamos con perspectiva de género, pues no visibilizamos, no lo observamos, no lo presentamos. ¿Sí? Entonces, yo le agradezco muchísimo a la doctora, además fue clarísima, primero decirnos claramente lo que es el género, claramente lo que es la perspectiva y los casos que nos presentó. Sobre esto de los casos, yo solo quiero comentarle o hacer un compromiso con ella, que le vamos a enviar nuestras recomendaciones que pudiéramos tener o que tenemos en la comisión en estos casi 5 años en los que hemos buscado aplicar la perspectiva de género en nuestra recomendación, porque yo creo que alguien tan conocedora como ella nos podrá orientar y ayudar a que identifiquemos cómo mejorar nuestro trabajo. Yo le agradezco muchísimo a la doctora, agradezco a todas y todos que nos hicieron favor de seguir en esta transmisión y le pido a la maestra Mariana que por favor ponga en pantalla el reconocimiento al que mandaremos físicamente a la doctora, nosotros se lo haremos llegar y por la confianza que ella me dispensa, quiero decirles que ya me comprometí a enviarla con una bolsita de café, porque a ella le gusta mucho el café y yo le agradezco esa deferencia para Chiapas, que esté con nosotros en esta conmemoración de los 30 años de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Muchísimas gracias, doctora Roxana. Aprecio muchísimo tu generosidad y reconozco esa gran calidad académica que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias. Buen día, buena semana a todas y todos. Muchas gracias a todos, a todas y a todos ustedes por estar, a ti Juan José por la invitación, a la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas por todo el apoyo técnico que me brindaron y a todas y a todos ustedes por estar presente. Quien esté interesado me hace llegar sus preguntas y ya con todo gusto yo se las responderé. Que tengan muy buen día. Hasta luego.